La muerte es algo que no debemos de temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros ya no somos. ¿Cómo están mis adorados y adoradas de este programa Desmenuzando Realidades? Les quiero dar la más cordial de las bienvenidas y aquí a nuestro terapeuta de cabecera, el psicólogo, terapeuta y conferencista Manuel Carpio. Otra vez está con nosotros, probablemente llegue al rato otra personalidad que también nos va a acompañar dentro de este programa, otra de nuestras colaboradoras, ¿verdad? Claro que sí. Carlo Magna. Te mandamos un beso, mi vida, donde estés, y esperamos, aquí te esperamos, apúrate, es que tenía una cita importante y después de ella se venía para acá. ¿Cómo estás? Bien, bien, pues que tengan una bonita tarde, querido auditorio. Estamos aquí listos para hablar sobre la muerte. Sí, bueno, es un tema interesante, ¿no? Es un tema así como muy escabroso para mucha gente, sí, ¿no? Don Antonio Machado decía eso de que no nos debemos de preocupar y realmente esa es la verdad. La muerte no existe. La muerte existe si tú la llamas. Sí, es un pensamiento en el que yo siento, ¿no? Que cuando tú crees en algo, lo creas. Y nos han metido dentro del inconsciente colectivo ciertos esquemas de pensamiento, y nosotros seguramente estás de acuerdo, que nos han hecho creer en ciertas cosas, porque a lo largo de nuestra vida, desde que nacimos, hemos visto esos prototipos de imágenes y de cultura que nos han involucrado en un inconsciente colectivo, donde tú crees que, por ejemplo, comer salchichas es bueno, comer jabón es bueno, jamón es bueno, que en el fondo contiene también jabón, imagínate nomás. O sea, y de repente cuando ya te das cuenta, cuando ya creces, te das cuenta que la cultura del inconsciente colectivo a veces no es tan buena para tu salud mental. Y es que a veces no es un inconsciente colectivo, nos forzan a que el inconsciente colectivo tenga vida. Uh-huh. ¿Sí? Porque como dice Angélica, la muerte sí existe. Te voy a llevar la contraria. Para ti sí existe. ¿Sale? Claro, para ti te voy a llevar la contraria. Okay. De eso se trata. La muerte sí existe. Okay. ¿Sí? A lo que se le llama muerte es a el cambio, a un cambio, a un dejar de funcionar. Por eso dice difunto, por la defunción. Defunción quiere decir dejar de funcionar, ¿ok? Entonces, un difunto que es que ya no funciona como ser humano, pero no porque ya no funcione como ser humano, él esté muerto, ¿ok? La muerte existe para el cuerpo, y fíjense que yo creo que ni siquiera para el cuerpo, porque en las células, los virus, las bacterias, todo eso sigue vivo, aunque esté con proceso de putrefacción y todo eso, sí, siguen vivas a otros niveles. Eso es un cambio, Pero nosotros, como somos espíritus hechos imagen y semejanza de Dios, pues no podemos morir. Bueno, de entrada tienes que creer en Dios. Pues es que Dios, ¿cuál Dios? Hay muchos dioses. Si tú ves la palabra Dios al revés, vas a ver, dice soy. Soy. Por eso, pero Dios, desde mi humilde punto de vista, sí, es algo necesario, porque para creer en ti mismo necesitas creer en algo que te crea. Pues sí. Creer en esa energía sublime que te ha dado esa posibilidad de estar en esta dimensión. Yo sí creo en Dios porque yo trabajo para Él. Y mi ser en su totalidad le pertenece, por eso yo no tengo miedo ni de morir, y por eso tengo esa irreverencia de decir que yo no creo ni en la muerte. Y yo no creo en la muerte desde una perspectiva de que es eternidad en donde vivimos. El 8, de hecho, ¿te acuerdas que es el número infinito? Del infinito, pero también es el número de la muerte, según el esoterismo. Te termina un ciclo, el cuellito es la muerte física, y entras a otro ciclo de reencarnación y reinicio. Claro. Es como un descanso para seguir. Por eso dicen descanse en paz. Uh-huh. ¿Verdad? Sí, exactamente. Lo que pasa es que, mire, yo creo que el problema aquí de las muertes y que me da miedo y todo eso es el temor que nos han inculcado. Y más bien no es temor tanto al cambio, a que dejes de funcionar, es temor al dolor, ¿no crees? Porque yo, la verdad, yo no tengo miedo a morir, no tengo temor a morir. O sea, no tengo temor a que mi cuerpo se muera,
pues yo sé que no voy a morir nunca, pero yo no tengo temor a que mi cuerpo se muera, pero sí el dolor, ¿no?, de la enfermedad a lo mejor, o del golpe que voy a recibir, o de, ay, me va a doler en el momento, que, ay, a eso yo creo que a lo que tememos, al dolor, ¿verdad?, que antecede la muerte. Fíjate que dice, Blaise Pascal decía, es más fácil soportar la muerte sin pensar en ella que soportar el pensamiento de la muerte. Sí. Pero esto es porque a menudo el sepulcro encierra, sin saberlo, dos corazones. En el mismo ataúd se encuentra tu corazón y el de la gente que va a llorar por ti, que va a sentir tu pérdida. Esto decía Alphonse de Lamartine. Pero el miedo que puedes tener es a perder el desapego. Tanto la gente que va a perderte como tú vas a desapegarte de ellos. Es salirte de una rutina, que es donde tú vives, tu vida diaria tiene una cierta secuencia de la gente con la que tú estás conviviendo, es perder, desapegarte a todas tus cosas materiales, de que si ya eres millonario, imagínate los multimillonarios, Slim y compañía, ¿no? Cuando se mueran, el miedo que van a tener los pobres, porque van a perder todo lo que tienen. Cuando la gente es normalita y tiene pues poco dinero y tiene pocas cosas materiales o no está muy apegada a las cosas materiales, tiene menos miedo de morir. Pues fíjate que, quién sabe, ¿eh? Porque hay personas, yo conozco personas que son muy ricas o millonarias, pero que están desapegadas de eso que tienen. Dicen, ay, bueno, voy aquí, bueno, adiós. O sea, el problema es el apego. Tú puedes estar muy pobre, pero si tienes un jacalito, y si tienes una carcachita, y si tienes 2 o 3 nada más sacos, nada más eso tienes, y si estás apegado a ello, te identificas con ello, entonces fíjate que tienes un temor tremendo a perder eso, porque para ti es todo. Fíjate que yo creo que el que más tiene, más miedo tiene a perderlo, porque cuando menos tienes, pues no tienes realmente tanto problema de perder, sino más bien lo que quieres es ganar. Cuando tienes un jacalito, y créemelo, yo he pasado por situaciones bien delicadas en mi vida, yo sé lo que es la miseria, sé lo que es el hambre, sé lo que es... Y te puedo decir una cosa, que cuando menos tienes, lo que más deseas es ganar. Y también he estado en situaciones de muchísimo dinero, porque he tenido una vida, mi vida es impresionante, o sea, he tenido unas vivencias. Chócala, comadre, yo también. Fíjate que yo he estado en el hotel y en el restaurante más caro del mundo, donde se sentaba la reina Isabel, ahí en Suiza, en St. Moritz, un restaurante que se llama Talbot. Bueno, ahorita, antes de que estuvieran los de Dubái. Y me tenía impresionada, o sea, el nivel de riqueza, de opulencia, que al final de cuentas, corazón, es exactamente lo mismo que la fonda de aquí del estado. Sí, es lo mismo. ¿Por qué? Porque vas a comer. Y a veces, como decía mi santo abuelo, digo santo porque para nosotros es una gente que amamos y que nos ha dado tanto amor, es santa, ¿no? Nos decía, cuando comía, mi abuelito era una persona muy humilde, el papá de mi mamá, y mi abuelito Jesús se llamaba precisamente mi abuelo. Este señor era un sabio natural. Él no estudió, pero tenía una sabiduría nata. Decía, después de comer un platillo que mi abuelita le había cocinado, que mi abuelita cocinaba con un sazón de reina, porque era una diosa, mi abuelita también, ¿no? Entonces, mi abuelito decía, he comido mejor que el presidente. Sí. Fíjate que hay una cosa muy importante. Dime si no es cierto. Sí, es cierto. Cuando sí es cierto. tú comes con tanta fuerza, con tanto gusto, con tanto placer, dices, lo disfruté tanto porque además tengo esa tranquilidad en mi corazón. Mi abuelo vivió con una tranquilidad. Y si tienes conciencia del disfrute, porque hay gente que está comiendo, pero no tiene conciencia de la vida, no tiene conciencia. Hay una canción de Manuel que dice, eso era la vida y me olvidé de vivir, algo así. Se fue mi juventud sin saber qué era la vida. Porque no tenemos conciencia de lo que estamos experimentando. A veces estamos muertos en vida. Es una muerte esa, ¿eh? Sí. Estás muerto en vida cuando tú no eres consciente de lo que estás experimentando. Y hay gente, fíjate, que dicen que el hambre es la mejor salsa. Cuando tú tienes tanto dinero que no te enteras cuánto tienes, no tienes hambre. Te lo aseguro, porque yo he pasado por esas. Que dices, no puede ser. No tengo tanto y sin embargo no tengo hambre. No sé dónde comer. Y sin embargo, cuando tienes poco, se te antoja todo. Oye, sí, fíjate que hace como medio año más o menos, me quedaron de pagar un dinero, entonces dije, no, ahorita me pagan, pues ¿para qué me llevo dinero? Híjole, no me pagaron. ¿Y qué crees que yo tenía yo como 6 pesos nada más en la bolsa y era para
pues para un agua nada más. Entonces dije, ay, y se me antojaban, ay, las gorditas, ay, ese restaurante, ay, todo se me antojaba. Y digo, ay, ahora sí, de veras estoy sabiendo qué cosa es no tener. Y sabes que bendita sea la carencia, porque te permite sentir. Cuanto más carencia tienes, es cuando más te involucras con el inconsciente colectivo de dolor. Empatizas con los pobres, empatizas con la gente que sufre, y si logras transmutar esa etapa, puedes hacer mucho por la humanidad, porque después, cuando vuelves a tener una buena posición, te das cuenta que tú tienes la posibilidad de ayudar a mucha gente que está sufriendo quizá lo mismo que tú sufriste, ¿no? Sí, y hay quien está muy muerto en vida, mira. Sí. En realidad los pobres, eso que digas que vamos a ensalzar a los pobres y a los ricos, no es cierto. No, yo no dije ensalzar, yo no he dicho eso, papito. Por favor, a mí no me pongas palabras en la boca. A cada quien, le toca estar en su nivel que está porque así lo merece. En eso estoy de acuerdo, pero no lo estoy ensalzando. Yo te estoy diciendo que el hambre es la mejor salsa y que cuando tienes tanto se te va el hambre. Vamos a un corte comercial, amigos queridos, y regresamos con las desmenuzando realidades. Bien empleada produce un sueño, un dulce sueño. Así, una vida bien usada produce una dulce muerte. Decía Leonardo da Vinci, ¿qué te parece? Pues sí, cuando estás tranquilo, cuando estás en paz, puedes tener el cambio tranquilo. Por lo consiguiente, en la mayor riqueza a la que se puede aspirar es la paz en el corazón. Pues sí, la paz en el corazón y en el cerebro y en todos lados. No, que estaremos de acuerdo también en que la paz en algunos lados es necesario no tenerla. Sí. Porque si eres muy pasguato,
gente que es demasiado pacífica y que dice, sí, está bien, bueno. A mí me pasó, digo, sin ser una víbora criticona, en algún país que viví, me parecía que la sociedad era demasiado así, ¿sabes? Demasiado como flanes. Yo incluso le llegué a decir a mi marido. ¿Está hablando? ¿Dónde? No quiero decir el país, pero era un país que asistí y estaba yo con mi marido y le digo, es que aquí me da la impresión que en este país toda la gente son como flancitos, porque ¿los llevas para acá? Dicen sí. ¿Los llevas para acá? Dicen sí. O sea, les faltaba personalidad, fíjate. México no, al contrario, México somos aguerridos y somos unos pequeños sinvergüenzas que hasta de la muerte nos burlamos. A mí me fascina la cultura mexicana y el gran corazón que tiene nuestro pueblo, porque eso nos permite tener esa salsa, ¿no? Esa salsa picante dentro del alma. Sí, y fíjate que nosotros cuando perdemos algún ser querido, en realidad no lloramos por la persona que se fue, sino lloramos por el vacío que dejó en nosotros. O sea, uno llora por uno mismo, sí, porque el que se fue, pues ya está en otro plano, ya no sufre, ya no es nada. Entonces uno llorando por la pérdida, porque algo se fue, algo que creíamos que es nuestro, es el problema, que creíamos que es nuestro, se fue, es una pérdida. Pero nosotros en realidad estamos llorando, no porque se fue, o porque si ya nadie lo está lastimando, ¿verdad? Sí. Lloramos por el vacío que dejó en nosotros. ¿Qué te parece? Pues sí, en realidad es un poco egoísta, ¿no? Sí. El sentimiento de pérdida, del desapego, pues es porque es mío. Sí, mío. Entonces, se va y lo pierdes. Pero en realidad lo que tú sientes es que te corta un pedazo de ti porque era una persona muy cercana a ti. Pero por otro lado es bello también sentir ese apego hacia otros seres, ¿eh? Porque eso implica que eres capaz de sentir con tu corazón lo que están sintiendo ellos. Imagínate la frialdad que puede tener un ser humano que no siente nada por la pérdida de los demás seres humanos. O sea, la gente que no se conmueve con el dolor ajeno, la gente que no se conmueve con la pérdida y la muerte de los seres humanos que lo rodean. Esos son seres desalmados desde mi punto de vista. Decía Gustav Carl Jung, el hombre que no percibe el drama de su propio fin no está en la normalidad, sino en la patología. A ver, otra vez. El hombre que no percibe el drama de su propio fin no está en la normalidad, sino en la patología. Y tendría que tenderse en la camilla y dejarse curar. O sea, para él era necesario tener miedo a la muerte, que no es sano tener miedo, no es sano estar en el desapego siempre, según Carl Jung. Pues sí, pero Carl Jung es una realidad de Carl Jung, pero no porque Carl Jung haya pensado así, yo también voy a pensar así. Sí, pero él decía, o sea, en el contexto de lo que está diciendo es que todo ser humano debe tener apego a su vida. O sea, el decir, no me importa, me puedo morir ahorita y adiós, yo me voy. O sea, sí. Entonces quiere decir que no tienes una sanidad, una salud mental. Sí, eso sí es cierto. O sea, es a lo que el Señor se estaba refiriendo, que así como una jornada, no, esto es otro. El hombre que no percibe el drama en su propio fin no está en la normalidad, sino en la patología. Quiere decir que si tú no tienes apego a tu vida, estás en una etapa de desapego que te implica pues no estar dentro de la normalidad y tendrías que ser tratado. Acuérdate que vimos en el programa pasado que la principal finalidad, el primer impulso del ser humano cuando entra aquí en este planeta es lograr la óptima supervivencia. Es el impulso primario, sobrevive. De hecho, a partir de eso se crea si no tienes ese impulso, tiene razón Jung, hay patología, estás medio enfermo. Eso es a lo que se refería. Gente que tiende ya a morir, tiende a sucumbir, es porque ya es psicótica o muy neurótica. Exacto. Punto. Pero bueno, yo creo que no es bueno obsesionarse con el tema de la muerte. La muerte es el comienzo de la inmortalidad, decía Maximilien Robespierre. La muerte es el comienzo de la inmortalidad. Claro, pues sí, porque ya te sales del cuerpo y ya te das cuenta que eres inmortal. Para el cuerpo físico, cuerpo. O sea, desde la perspectiva esotérica, que somos energía electromagnética concentrada, que la energía se puede transformar en diferentes estados agregados y que somos moleculares. Nosotros somos simplemente energía transformada en materia. Y cuando nuestros cuerpos. El ser humano, de hecho. Nuestros cuerpos. El ser humano en sí es energía concentrada en materia, que tiene una división de 5 niveles, la parte física, cuando es la parte sólida, la parte afectiva, que es la parte acuosa, la parte mental, que es la parte del aire, tenemos oxígeno en el cuerpo, tenemos líquidos, y la parte del fuego, que es la energía electromagnética que fluye. Te digo que estás hablando del cuerpo. Sí,
y la parte proyectiva, que es la luz que genera toda esa energía corporal, que es lo que le llaman el aura, yo le llamo el alma. Por eso, pero es el cuerpo. Yo creo que te referías al ser, porque el ser no es es energía, todo. El ser es la fuente de la energía. Pero el ser es todo. Bueno, el ser humano es un ser, un cuerpo físico, mental, espiritual, afectivo y existencial. Pero ese espiritual, ese ser espiritual, es una no tiene que ver nada con la energía, es el fabricante de las energías. Es un estático que no tiene ni longitud de onda ni frecuencia, no puede ser energía. Y como pertenece al mundo espiritual, no puede pertenecer al mundo físico, porque el mundo físico es materia, energía, espacio y tiempo. Entonces, si nosotros decimos que somos energía, entonces nos estamos comparando que pertenecemos al universo físico, y no, nosotros somos seres espirituales que pertenecemos al universo espiritual, que no somos energía, pero sí producimos energía. Somos los fabricantes de la energía, la fuente de la energía, ¿sí? Lo que llamamos Dios es fuente de energía, no es energía, porque Dios no es mundo físico, Dios no es mundo espiritual, ¿ok? Entonces, ¿están de acuerdo con él? Está súper comprobado. ¿Están de acuerdo con él? Está bueno, porque todo el mundo dice que somos energía porque lo dijo fulano y sultano y mengano. No, pero hay que verlo desde un punto de vista funcional y lógico. Yo nunca me dejo llevar por los libros y por lo que dice Sócrates y por lo que dice, yo no. Yo lo veo, lo filtro a través de, ¿será funcional o no? Porque si no pasa a través del filtro, ¿será funcional o no? Para mí no existe. Para mí es una mentira. Cuando algo no funciona, una teoría no funciona, para mí es una rotunda mentira. Punto. Es que me encanta porque tenemos dos puntos de vista tan diferentes. Él dice que no existe, o sea, que el ser humano no es energía. El cuerpo sí. Que el cuerpo físico produce energía. Okay. No, el cuerpo físico no produce energía. El cuerpo físico es energía. Ok, yo lo veo desde una perspectiva que se llama la teoría elemental del bienestar. Ya estás con tus teorías, ahí está el problema. Pero es que fue mi tesis en la escuela, ¿sabes? Entonces, mi teoría, que es la teoría elemental del bienestar integral, conlleva que somos seres en 5 niveles, y lo que les acabo de explicar. Pero tú tienes razón y yo tengo razón. ¿Por qué? Pues porque esto es desmenuzando realidades y somos realidades liberales, que somos seres pensantes y por lo tanto no vamos a hacer discusiones. Tú tienes razón y yo tengo razón. ¿Sí? Y usted también tiene razón, ustedes tienen razón. Claro, porque a lo mejor, es su razón, su realidad. A lo mejor están de acuerdo, a lo mejor no, ¿verdad? Pero depende de sus creencias, depende de lo que han leído, depende. Todos vamos a estar de acuerdo, ¿sí o no? ¿No? Tendría que ser, pero ¿sabes qué? El problema es cuando la realidad de todos es una realidad que tiene ciertos errores, porque quizá un grupo de poder, un coto de poder, filtró una información en donde el inconsciente colectivo dijo, pues está bien, y la tomas como real. Esa realidad ya está mal filtrada, mal ingerida y mal digerida. Entonces, ingieres esa realidad a través del inconsciente colectivo, de los medios de comunicación. Y del miedo. Y de tus propios miedos, exactamente. Y del miedo que nos dicen, si no haces esto, te va a castigar Dios y te va... Ay, no, tengo que hacer esto. Pero en realidad, ¿quién es el que te dice si tú estás en lo cierto? Tu libre albedrío representa ¿qué? La funcionalidad. A mí sí funciona, mira, si a mí me dicen que 3 por 4 son 14, pues será una realidad muy fuerte, lo habrá dicho Sócrates o Aristóteles, ¿no? Pero 3 por 8 no son 14, 3 por 8 son 24. Con todas entonces, las frases sí. No, es que estamos acostumbrados a la autoridad. En la escuela te dicen, tienes que leer este libro y hacer el examen de acuerdo a los libros. Y aunque tú veas otra realidad mucho más funcional, ¿sí? No, te ponen tache porque no hiciste las cosas como los libros lo dicen. Ese es el problema de la autoridad que nos ha enseñado a obedecer. Entonces todo hay que filtrarlo a través de ¿funciona o no funciona? ¿Funciona o no funciona? Hay varias visiones de la realidad, porque tú puedes ver un vaso medio lleno y ese mismo vaso lo puedes ver medio vacío, o lo puedes ver medio lleno pero de veneno. O sea, todo tiene una perspectiva según tus puntos de referencia, y esa es la realidad de cada quien. Y no tanto los puntos de referencia, sino las pruebas que hayas hecho con esa teoría. Por eso, tus puntos de referencia es las pruebas que tú has vivido, lo que tú sentiste desde niño, lo que tú palpaste y lo que te dijeron de niño. Si tu madre te dijo,
se come jamón y queso, o se come jamón y salchicha, o se come salchicha diario. Ahí está, ahí estoy comiendo jamón y salchicha. Te la pasas comiendo la salchicha. Odias las salchichas, pero no sabes por qué, ¿no? Y después te das cuenta que en el fondo pues era comida chatarra. Exacto, cuando lo pasas por el filtro de la funcionalidad, eso funciona para mi organismo bien, esto me hace bien. O cuando ya te enfermaste de cáncer. Exacto, pero ¿por qué tengo que enfermarse de cáncer? Si yo, cada teoría que veo, digo, voy a ver si funciona o no, voy a verme hasta el fondo, ¿sí? Es una cosa, hay una teoría que un chamán, amigo mío, también me dio, que yo he tomado información de todos los seres que he conocido a lo largo de mi vida, y la mayoría han sido gente muy sabia, muy inteligente, muy sensible, que han ayudado incluso a crear mi realidad, ¿no? Tú eres una de las, por ejemplo, las personas que he conocido y que me está ayudando a seguir formando mi realidad, ¿no? Pero él me decía que algo te hace daño cuando tú crees que te hace daño. Porque decía, tú le das el poder a esa sustancia de que te haga daño, de que tu mente está abierta, dentro del chakra del Manipura, por algo se llama Manipura, que es el centro de poder, el plexo solar. En este chakra, tú abres tu inconsciente para que pueda influirte el inconsciente colectivo. Los guerreros estamos abriendo y cerrando, porque tú en la medida en que lo abres, también puedes influir. Sí. Tú influyes, yo te influyo a ti en la medida que mi capacidad de oratoria, en mi capacidad de retórica, te influya y te dé una caricia en el alma o te haga ver los puntos de vista funcionales, porque tú ya me diste la receta de cómo influir en ti. Todo lo que es funcional es verdadero para ti. Claro, pero hay una cosa muy importante. Cuando tú tienes una reacción química de algo, porque para que haya algo tiene que haber esencia y sustancia. Uh-huh. La esencia junto con la sustancia produce la vida de ese producto, de esa sustancia. Esencia, sustancia viene vida. Explícanos qué es esencia y qué es sustancia, corazón, porque ese es un lenguaje interesante. Vamos a poner que la esencia podría ser, o sea, un similar. O sea, yo veo un perfume. La esencia podría ser una semilla y la sustancia podría ser la tierra. Entonces la esencia más la sustancia produce la vida. ¿Ok? ¿Sí me explico? O sea, la sustancia. Pitágoras, yo no me gusta nombrar gente porque pues digo, quién sabe si tenga cierto o no, pero Pitágoras decía que lo que nosotros, digamos, con los católicos decimos que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Que yo respeto su punto de vista, pero para mí existe Dios Padre, Dios Madre. Por eso, Dios Padre, Dios hijos. Él decía que Dios Padre era la esencia. ¿Sí? El Espíritu, Dios Espíritu Santo era la sustancia y el Hijo era la vida. ¿Sí? O sea, eso es lo que decía Pitágoras. Que para que hubiera vida tenía que haber una esencia, una sustancia y se formaba la vida. Pues yo te digo que existe la esencia, que serían los óvulos y los espermas, la sustancia sería el ser humano, el hombre y la mujer, y el producto sería la vida, el hijo se produce. En realidad yo creo que todo es una complementación de dos opuestos, porque la vida es movimiento. Si te acuerdas de los 7 principios de la hermenéutica, primero es creer, es crear, que es el mentalismo, después vienen los otros, en donde tú vas dándote cuenta cómo se crea la realidad. Sí, pero lo que yo te quiero decir... Pero todo vibra, todo tiene un nivel de vibración y de energía. Sí, yo me refiero a lo que tú decías, que lo que crees, lo que tú piensas es lo que es básicamente. Primero, eso es cuando es en la cuestión más alta de vibración, la cuestión más esotérica, no tan concreta, sino más abstracta, ¿sí? Pero si, por ejemplo, tú tomas estrinina, aunque tú creas que no te vas a morir, te mueres, o sea, ¿sí me explico? Entonces... No, porque primero tienes que estar consciente que esa sustancia... Eso es dañina para ti. Es dañina para tu cuerpo. No te la tomas, aunque creas tú, aunque te digan, no, ten fe que no te vas a morir, pues pum, se muere tu cuerpo. Pum. A niveles más esotéricos, sí, lo que uno cree es lo que crea, sí, o al revés, lo que uno crea es lo que cree también. Sí, porque el tercer ojo, que es el chakra, uno está, ese espíritu, ese pensamiento, está creando energía, esa energía, al condensarse, se materializa y se mueve en el espacio a través del tiempo, y eso es básicamente un ser vivo.
Pero acuérdate que como somos elementales, somos seres elementales, todas esas sustancias se van transformando, somos seres metabólicos. Producimos, asimilamos y desechamos. El problema es que muchos no desechan, mucha gente se queda con las ideas, con la basura, con los líquidos, con las toxinas, con todo eso que le sigue circulando. Entre eso, por ejemplo, están las cosas que te han hecho creer y que tú tienes miedo y que piensas que existe, ¿no? Por ejemplo, la muerte, porque pues, tú has visto todo el tiempo que existe la gente que se muere y dices, pues para allá va todo el mundo. Pues yo te puedo decir que desde mi perspectiva, que yo no creo en la muerte, por lo que no, nunca te vas a morir. Exacto. Yo siento que cuando tú estás en un estado de cansancio, de agotamiento, inconsciente, o que traes una depresión, tú traes un desequilibrio que no se note a nivel mental, puede ser, pero que muchas veces en tu actitud no te das cuenta, que estás triste, estás apático, estás no en armonía, digamos. Y en ese momento, cuando tú tienes muchos miedos, por ejemplo, tú los atraes, ¿sí sabías eso? Yo sí. Entonces, si tú tienes miedo de que te va a pasar esto, te pasa. ¿Por qué? Pues porque lo tienes que enfrentar el miedo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú traes un conflicto y esa angustia y aparte estás estreñido y traes muchas toxinas en el cuerpo, pues entonces estás llamando a la muerte. En un momento a la muerte, pero con ese desequilibrio. A la muerte. Entonces tú mismo lo estás creando con tus miedos, pero si tú vives en paz y dices, a mí no me pasa nada, porque pues yo tengo fe en que así es. Si alguna vez me muero, yo te digo, si algún día me llego a morir, será porque esta misión que tengo que hacer, pues ya se terminó en este plano, y ese es mi punto de vista. Pero esta cosa que tú dices de la comida chatarra y las medicinas y las sopitas esas que venden ahí. Sí. Todo eso. Te hace daño cuando tú crees que te hace daño. Es producto de un complot, como dice. Un complot. Un complot de la gente que está produciendo pastillas, medicinas. Sí, porque también la medicina es un negocio. Es un negocio tremendo, enfermar a la gente para vender medicinas. ¿Por qué tú no estás de acuerdo en las quimioterapias? Cuéntame, porque me decías que no es bueno ser porque está comprobado que algún producto, y hablando de producto, ¿verdad? Producto, ¿qué cosa es un producto? Es algo que tiene valor de intercambio, ¿ok? Un producto es algo que tiene valor de intercambio. Bien, entonces ese producto que se llama quimioterapia, si se la aplicas a 10 personas y 8 de ellas se salvan y 2 se mueren, llega a la regla del 80-20. Es un producto que es bueno, por lo menos hay que aceptarlo. Pero si cuando la quimioterapia se le aplica a 10 personas y se mueren 6 o 7 y nada más se salvan 3, ¿cómo es que lo autoriza la COFEPRIS, por ejemplo? Bueno, no conozco el tema, pero yo creo que si hay estadísticas... ¿Estadísticas? Seguramente sí. Las estadísticas tú tienes más información al respecto. Sí, tengo mucha información. Pero si tú dices que no es buena, es porque seguramente las estadísticas hablan de que no se cura mucha gente. Pues no, se cura un ratito, pero imagínate, la quimioterapia elimina, fíjate nomás, mata todas las células madres de los huesos largos que nosotros tenemos. Lo que produce la sangre, las mata todas, las elimina. ¿Por qué que se cae el cabello? ¿Por qué es que tanto problema? O sea, nos deja inermes completamente, el sistema inmunológico lo hace pedazos. Y después nomás manteniendo con vitaminas y todo, y a los 3, 4 años ya brotó otra vez el cáncer, ya brotó, y ahora a morir, seguro. Hay una amiga mía que trabaja para una empresa que vende unas algas que activan la médula ósea. Y también hay terapias alternativas en las que tú puedes activar la producción personal de tu médula ósea. Por ejemplo, la meditación, nos decía René May, que meditar activa la salud precisamente porque te mantiene en ese equilibrio, en ese Sí, pero entonces vamos a meditar, no a tomar quimioterapia. Fíjate, eso es muy interesante lo que tú estás diciendo. Y desde una perspectiva de salud, sí es importante no meterte tanta sustancia que lo que te va a hacer es matarte, como tú dices, las células naturales que te están ayudando a desarrollarte, porque también pues te van a matar todo lo malo, ¿no? Pero también... Sí, pero todo lo bueno también.
Yo creo que lo que hay que hacer ahí es fortalecer al ser desde su punto central, espiritual, corazón, tu ser, primeramente. Quitar todas las toxinas. El cáncer es un beneficio. El cáncer es un beneficio. A ver, el cáncer es un beneficio, Madre ¿cómo lo ves? Santa, o sea, yo quiero que me expliques Mira, esto que está cáncer, diciendo. las células cancerígenas. ¿En qué sentido sería un beneficio el cáncer? Porque el cáncer empieza a almacenar, a sacarte todas las toxinas de tu cuerpo, empieza a almacenar. Yo no quiero para nada que me saquen las toxinas ¿verdad? Empieza a sacarte todas las toxinas y se las empieza a almacenar, se empieza a formar ese tumor. Y si tú sigues bebiendo refrescos de XX, como ya sabes, no quiero mencionar, si sigues tomando salchichas, si sigues comiendo carne, sigues fumando, todas esas chatarras, esas frituras y toda esa cosa, entonces sigues intoxicando más el cuerpo, el tumor va creciendo, hasta que se desarrollan ya las células y entonces empieza ya a regarse por todo el cuerpo, las células malignas. Pero al principio el cáncer te está defendiendo, está absorbiendo. Cuando tú ya te das cuenta de eso y empiezas a nutrirte bien, los tumores empiezan a desaparecer. O sea, según los macrobióticos, de hecho, la propuesta de esta es un sistema de nutrición. Sí. Y eso fue una de las primeras escuelas que yo visité. La macrobiótica nos decía que es bien importante nutrirte de seres que están en desarrollo. En este caso, por ejemplo, las células vivas, que son los gérmenes, germinados. Nos está comentando nuestro técnico, dice, tengo un amigo que sanó el cáncer con la receta con aloe de Fray Romano Sago, el aloe vera. Es muy bueno. Oye, qué bueno. Es muy bueno. Aloe de el limón, el betabel. Fíjate. Aloe de Fray Romano Sago. Sí, la sábila, la que nosotros por la sábila. La sábila es una belleza, es una naturaleza sabia. La planta sabia. El betabel. No, el betabel. ¿Sabes por qué? Te explico por qué. Wow. El limón. Yo hago mis desintox. Es que, tú sabes que es que ya estamos tocando tantos temas que me gustaría tocarlo despacito. Acuérdate que es importante caminar y no correr para ese tipo de información. Ok, ¿por dónde empezamos? El Ayurveda, que es una filosofía de vida, no sé si te acuerdas, sí. En India, ¿no? Y en Sri Lanka. La base del Ayurveda es la desintoxicación, como lo que tú estás diciendo, tienes razón en una perspectiva, pero yo no diría que el cáncer es algo sano o que es algo bueno para el cuerpo. Al principio sí. Yo diría que es una señal donde te dice, estás intoxicadillo, corazón, usted se me tiene que desintoxicar. ¿Cómo? Bueno, pues puedes hacer recetas de desintoxicación en el Ayurveda. La base del Ayurveda, te digo, son primero, tú tienes que comer con 5 colores, 5 sabores, 5 elementos y sobre todo tener el placer de degustar, pero antes de nutrir tu cuerpo, física, mental, espiritual, afectiva y existencialmente, tienes que desintoxicarlo. Porque si tú ya tienes puntos de referencia intoxicados y te dicen, no, pues es que tú, primero te dicen, es que te hace daño comer salchichas y te da cáncer. Y aparte, entonces, luego estás una etapa de tu vida que dices, pura salchicha, tú ya estás comiendo, y aparte lo estás creyendo, dices, y de repente te da. Y tú dices, sí, pues fue por las salchichas. O luego fumas, y de repente te da. Pero tú le diste el valor a esa situación, a esa sustancia. Otra cosa. Y te enojas, y guardas en récord. Eso es lo que más te intoxica. Pues sí. Totalmente de acuerdo. Por eso es bueno sonreír, por eso es bueno lanzar buena vibra. Es que no se puede perdonar. Y hacer el amor, hagamos el amor. Corazón, no podemos perdonar. El perdón es el agua maravillosa que limpia el alma. Tienes razón. Tenemos lo que debe de ser y por otro lado lo que es. Una guerra tremenda entre lo que es y lo que debe de ser. Sí. Te dicen, esto es lo que debe de ser, pero no ven lo que es. Sí. Y entonces hay una lucha. Yo tengo que adaptarme a lo que debe de ser, pero para mí es muy difícil. Yo estoy tratando de... Sí, porque te dices, debe de ser porque tu inconsciente colectivo ya te influyó. Pero no vemos lo que es. Y tú ya estás dándole valor a eso. Dices, es que debe de ser así porque yo lo aprendí así. Dices, tiene que... Pero si tú fluyes, dices, pues no pasa nada. Hoy me tocó comer salchichas, ya no pasa nada. Pero si nos diéramos cuenta de que... Vamos a suponer. O lo equilibras comiendo vamos a suponer, espérame tantito. Aquí te voy a decir una cosa. Algo que leí en un libro no me acuerdo de qué, del señor Hubbard. No sé si te acuerdas del señor Hubbard. Que no, tú que eres ecléctico. Del señor Hubbard. Ajá. Ronald Hubbard, creo que se llama. Sí. Leí que si tú, por ejemplo, te enojas con alguna persona
y cierras los ojos y retornas mentalmente al momento del enojo y empiezas ahí en ese momento a decir, maldito, siento odio por ti, te odio, te odio, te odio, y así, estate 5 minutos diciéndole mentalmente al otro, te odio, no te quiero, púdrete, sustancias tóxicas, bilis, ácido gálico. Pum, 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 pum. Y en 5 minutos, de pronto estás diciendo, ay, te odio, ay, caramba, ya no te odio, ay, se acabó. O sea, mira. O sea, sacar catárticamente. Catárticamente, exactamente. Miren, ahora, mira, es que el problema es esto. ¿Cuántas veces tienes que repasar las tablas de multiplicar para comprenderlas? No sé, igual. Muchas. Si eres despistado como yo, más. Porque nuestra mente solamente comprende el 3 o el 5% de lo que enfrentamos. Sí nos comentabas. Entonces tenemos que repasar varias veces eso para poder comprenderlo. Entonces yo repaso muchas veces el momento del enojo con la persona, lo comprendo y se acabó. Por eso es tan importante meditar, porque si tú meditas, constantemente estás regresando a tu centro de poder, tu centro de paz interior y tu equilibrio, ¿no? Pero también es importante por la parte física desintoxicar el cuerpo. Estábamos hablando, dentro de la Ayurveda, por ejemplo, ellos hacen antes de hacer una terapia de nutrición, te dan una terapia de desintoxicación, te sacan todos los fluidos de la nariz, te limpian las orejas, te limpian el intestino, te dan un laxante, limpieza colónica, y te limpian el hígado a través de una serie de jugos que puedes tomar. El betabel, por ejemplo, es una sustancia junto con el jengibre, usted puede tomar. Aquí le vamos a dar recetitas también para sentirse más sanito. Aunque estamos hablando de la muerte, precisamente para prevenir. ¡Para que no te mueras! Bueno, te voy a decir una cosa, para que tu cuerpo esté en un óptima nivel, porque te voy a decir una cosa, cuando tú, física, mental, espiritual, afectiva y existencialmente estás bien, te mantienes dentro de la eternidad según mi perspectiva. Pero si de repente te dicen ahí arriba, pues, ¿qué crees? Que se te acabó el chip, se te acabó el tiempo, ¿no? De repente te sientes intoxicado y de repente, sin querer, queriendo, chocas. Porque tuve incluso, a veces puedes conocer gente que se enfermó de cáncer, que se enfermó de cosas muy, muy graves y las curó. Cruza la calle y se lo llevan. Sí. O sea, ¿qué pasa? Bueno, hay la teoría también de que todo ser humano, todo ser vivo tiene una fecha de caducidad. Desde esa perspectiva, eso es donde digo, yo me dejo flojita y cooperando y digo, pues Dios, si estás, ahora sí que estoy en tus manos. Es muy aburrido vivir 200, 300 años. No, corazón, yo con este cuerpo me encantaría. Yo soy feliz de ser Ángel Panther. Sí, pero no. Pero ¿sabes qué? Yo creo que si me permitieran, y para allá va la humanidad, que si me permitieran que todos los seres que amo estuvieran al mismo nivel que yo, me encantaría ser eterno. Físicamente. Eres eterna. Físicamente. En un sentido de que Ángel Panther dura 2, 3, 500, 1000 años. Me encantaría, porque puedo tener... Bueno, después me voy a otros planetas. Que veas a tus nietos más viejos que tú. No, más bien, has visto, hay películas de... Yo adoro la ciencia ficción, porque nos permite visualizar una realidad posible. Sí, pero Dorian Gray lo hacía por un conjuro, por una cuestión de brujería, pero hay muchas formas, incluso la ciencia ya está llegando a unos niveles tan avanzados en que el cuerpo físico puede durar mucho tiempo. 120 años, según dicen. Cada vez, si te das cuenta, el límite de mortalidad ha crecido. O sea, en la etapa medieval eran 30 años, 35, lo que vivía la gente, y ahorita ya 120 años. Pero eso implica que, por un lado, tenemos que nacer menos seres humanos, porque si no, imagínate, empiezan a ser tan como... Vamos entonces a empezar a equilibrar a la humanidad para que el planeta Tierra no se sature y no lo destruyamos, que por supuesto ya lo tenemos muy atorado, muy lastimado, ¿no? Decía Atahualpa Yupanqui, decía, no le tengo miedo a la muerte, a lo que sí le tengo miedo es al trance, el ir hacia allá. Confieso que tengo curiosidad por saber de qué se trata. Es el dolor, es lo que me gusta, es el trance. Fíjate que no te duele, yo ya morí una vez, yo tuve una... Pues sí, no duele, pero nosotros creemos que sí duele. Yo tuve sí duele a veces, sí también duele a veces. Fíjate que cuando tú sales de esta dimensión, primero lo que vas a proyectar
son tus creencias. Por eso es bien importante creer en cosas positivas, creer en luz. Yo creo en los ángeles, creo en luz, creo en el creador de todas las cosas. Que imagínate cómo, a mí yo me la pasé pipa el tiempo que estuve ahí en otro estado, ¿no? Yo cuando estuve muerta fue un tiempo muy especial que viví en una situación que viví en España. Y fueron instantes, pero ese instante me iluminó. Cuando yo regresé con un poder impresionante. ¿Por qué? Pues porque ya la conciencia espiritual se queda más alterada, sí, más grande, sí, más sí, crece. Sí. O sea, tú ves muchas cosas, ves, de verdad, es una vivencia muy especial el pasar el trance de la muerte. Así que no hay que tener miedo, pero hay que tener una sanidad espiritual, mental, afectiva, para que tu corazón esté en paz. Si tú estás en paz contigo mismo y no sientes culpabilidad de nada, pide perdón, como tú dices, cuando la regaste, se pide perdón y eso te va a limpiar, porque ya no tienes la culpa de haber hecho daño, ¿no? Dice, la muerte es dulce, pero su antesala es cruel, decía Camilo José Cela. Y también nos decía Platón, cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue, pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo. Entonces, lo que eres tú. Porque muchos dicen, ay, cuando yo me muera, mi cuerpo, mi espíritu se va a ir al cielo. Yo le digo, pues si tú no tienes espíritu, ay, ¿cómo no? Si tengo espíritu. No, tú no tienes espíritu. Que no puede ser. Perspectiva de la realidad muy personal. Yo digo, no, le digo, tú eres el espíritu. Si tú eres el espíritu, pues no puedes tener espíritu. Entonces nunca digas, mi espíritu. No puede ser tu espíritu, eres tú. Okay. Esa mesa no puede tener una mesa. Esa mesa puede tener el celular, puede tener esto encima, pero el espíritu no puede tener un espíritu. Entonces, en realidad, en vez de decir, cuando yo me muera, mi cuerpo se va a ir o mi espíritu se va, uno tiene que decir, cuando mi cuerpo físico se muera, yo soy el que me voy a ir al cielo o donde sea, pero yo, no mi espíritu. Yo. Bueno, ¿me permites explicarte la teoría elemental del bienestar integral? No, sí. Yo te dejo hablar, déjame hablar, porque entonces si no, aquí hay guerra ya después. Ok, según la teoría elemental del bienestar integral, si me permites, a lo mejor te puedo influir un poquito, o a lo mejor eres tan racio de decir, no, bueno, usted puede creer lo que quiera, créelo, porque eres libre de creer. Pero desde mi perspectiva, mira, a nivel físico somos cuerpo,